Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, taller número 4 de matemáticas, el primero del segundo trimestre. Y necesito que presten mucha atención porque comenzamos con el tema de teoremas. Teorema de seno, teorema de coseno. Ahora sí viene lo chido. Realmente es un tema de mucho análisis, así que en este taller usted va a analizar mucho. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es indispensable que comience a analizar las situaciones porque dependiendo de la situación tiene que aplicar o el teorema de seno o el teorema del coseno. Usted va a encontrar en las guías la explicación rápida y unos ejemplos de cómo se aplican tanto el teorema del seno como el teorema del coseno. La parte teórica debe ir en el cuaderno, pero no le estoy diciendo que lo copie ahora. Vamos a copiarlo en sus respectivos momentos. Cada uno de los videos va a traer consigo también la parte teórica resumida para que usted tome los apuntes necesarios. ¿Listo? Eres cruel pero justo. Entonces, comencemos. La explicación que le voy a dar a continuación del teorema del seno le sirve tanto para el primer punto como para el segundo, así que muy atento. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo punto? Que en el segundo punto ya le están dando el triángulo dibujado, mientras que en el primero usted tiene que dibujarlo. Y usted se va a preguntar, ¿pero cómo lo dibujo? Y yo le diré, lo voy a dibujar de la siguiente manera. Póngale mucha atención porque antes de comenzar a explicar tanto el teorema del seno como el teorema del coseno, usted debe aprender que existe una relación entre los lados del triángulo y los ángulos de ese triángulo. Entonces, póngale mucha atención. Entonces, acá tengo un triángulo cualquiera, le pinté los lados de colores diferentes para que usted los identifique. Y en todo triángulo de aquí en adelante va a existir la siguiente relación. Estos punticos que están acá de azul se llaman vértices. Esos vértices van a estar designados por una letra mayúscula. Por lo general, las primeras 3 letras del abecedario. Pero deben ser mayúsculas. Todos los ángulos siempre y todos los vértices van a estar designados por letras mayúsculas. Mientras que la medida de los lados van a estar designados por letras minúsculas. Ahora, siempre va a pasar lo siguiente, póngale cuidado, si usted va a designar, digamos, a este vértice con la letra A mayúscula, ¿listo? Entonces usted pone su A mayúscula y la pone acá, ¿listo? Si usted pone acá el vértice A, el lado opuesto, en este caso sería el lado verde, el que está al frente, mírelo, sería A pero minúscula, ¿listo? Póngale cuidado. ¿Listo? Entonces si este es A mayúscula, es decir, el ángulo A es este de acá, pues su lado va a ser el que está al frente. Profe, entonces que yo no quise ponerla a este lado, sino que la puse acá arriba. Pues entonces ahora el lado A va a ser el de abajo. Porque siempre se tiene que cumplir esa relación, que la letra mayúscula y la letra minúscula estén una enfrente de la otra. ¿Listo? Esto me va a servir para aplicar tanto el teorema del seno como el teorema del coseno. Entonces, si yo ahora por ejemplo pongo la letra B, o el ángulo B, o el vértice B, como quiera llamarlo, acá, vamos a ponerlo acá, B mayúscula, listo. Si lo pongo acá, el lado B sería ahora el de verde. Entonces acá ponemos B minúscula, listo. Y pues me haría falta un último lado, pues sería el vértice C. Entonces vamos a nombrarlo, sería este de acá. Recuerde que esos vértices definen los ángulos y por lo tanto deben ir en mayúscula. ¿Listo? Y los lados siempre van a ir en minúscula. Entonces, como la C se parece mucho tanto la mayúscula como la minúscula, lo único que va a cambiar será el tamaño. Recuerde que la C minúscula por lo general es más pequeña. ¿Listo? Entonces siempre tener cuidado de eso. Los lados se designan con letras minúsculas y los ángulos o los vértices con letra mayúsculas, ¿listo? Y siempre debe pasar que la letra mayúscula esté al frente de la letra minúscula. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder representar la información que me dan tanto en el punto 1 como en el punto 3, pero obviamente vamos a comenzar con el punto 1 y el punto 2, porque si usted se da cuenta, en la parte de arriba dice qué teorema trabaja, y en este caso trabaja el teorema de el seno. ¿Alguno sabe qué es el teorema del seno o para qué sirve? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, pues yo le explico rápidamente. La ley del seno o teorema del seno es una ley matemática que asegura que cada lado de un triángulo, ya sea A, B y C, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Sirve para hallar
los lados y los ángulos de cualquier triángulo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Entonces esta es la ley del seno. Por lo general solamente voy a trabajar con dos razones a la vez, es decir, una proporción. En el ejemplo se va a ver más claro, ¿listo? Entonces, el primer caso donde puedo aplicar ley de seno o teorema de seno es conociendo dos ángulos del triángulo y un lado de este. Entonces, si usted va a su taller se dará cuenta que ese caso lo trabaja usted en el punto 2A, míralo acá porque conoce dos ángulos y conoce un lado, y en el punto B del primero. Entonces yo voy a solucionar rápidamente un problema de esos, ¿listo? Acá tengo el caso, tengo la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del lado C. ¿Listo? Entonces, importante que usted sepa qué información cuenta. ¿Por qué? Porque ahora la voy a reemplazar en el triángulo que habíamos hecho anteriormente. ¿Listo? Me quedaría así. Entonces, así me quedaría el triángulo. Mire, tengo el ángulo A que mide 42. Mire, 42. Acá está, mire, es este de acá. El ángulo B que mide 67, que sería este de acá. No sé cuánto mide el ángulo C, necesito hallarlo. Y conozco la medida del lado C. ¿Cuál es el lado C? El que está al frente del vértice C o del ángulo C, este de acá. ¿Listo? Ahora, puedo aplicar teorema del seno y lo voy a aplicar de la siguiente manera. Póngale mucho cuidado. Recuerde que siempre que conozca dos de los ángulos y cualquier medida de los lados, puedo aplicar teorema del seno. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar la medida del ángulo que me hace falta. Eso lo trabajamos en el taller pasado. ¿Con qué? Con la propiedad de los ángulos internos. Me quedaría de la siguiente forma. Recuerden que tenemos que la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180. Esta es la fórmula, ¿listo? Reemplazo. ¿Conozco la medida del ángulo A? Sí, mide 42. Mírelo acá. ¿Conozco la medida del ángulo B? Sí, ¿cuánto mide? 67. No conozco la medida del ángulo C, pero sé que al sumar las tres medidas me tiene que dar 180. Entonces reemplazo esos valores, sumo 42 más 67 que me da 109 grados, más la medida del ángulo C igual a 180. Y despejo la medida del ángulo C. Este 109 que está sumando lo paso a restar al lado derecho de la igualdad, quedaría 180 menos 109 en ese orden, y al restar obtendría la medida del ángulo C, que en este caso sería 71 grados. Quiere decir que en mi triángulo esta medida de acá mide 71 grados. Lo voy a reemplazar, me quedaría así. Me quedaría así de esta manera. Ya conozco los tres ángulos del triángulo, ahora me hace falta los lados. Para eso sí voy a utilizar el teorema del seno. Entonces, me traigo la parte del teorema que conozco. Traje C sobre seno de C. ¿Por qué me traje esta partecita? Porque conozco la medida del lado C, que es 105, y conozco el ángulo C, que en este caso es 71 grados. Siempre voy a partir de los datos que conozco. Necesito conocer el lado y el ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide el lado C? Mide 105, entonces reemplazo 105. Sobre el seno del ángulo C, ¿cuánto mide el ángulo C? Mide 71 grados. Entonces, esto siempre va a ser la parte inicial para aplicar teorema del seno. Ahora, ¿qué necesito? Entonces necesito ver qué información tengo y qué información necesito hallar. Entonces, recuerde, en la parte de arriba van los lados, en la parte de abajo van los ángulos. Por ejemplo, con B. Entonces, yo no conozco el lado B. Recuerde que es minúscula, ¿no? Los lados van en minúscula. Pero conozco la medida del ángulo B. Entonces sería seno de B. ¿Cuánto mide el seno de B? Pues vamos a ver cuánto mide B. 67 grados. ¿Listo? Entonces, ahora despejo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Que en el lado derecho solamente me quede la B. ¿Listo? Este seno de 67 grados está dividiendo. Lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Me quedaría de la siguiente manera. Tendría 105 por seno de 67. Mire, el seno de 67 que está dividiendo al lado derecho pasó a multiplicar al 105 y quedó dividido sobre seno de 71. ¿Listo? Realizo esas operaciones en la calculadora. Voy a tratar de tomar 3 cifras decimales en cada uno de los casos. ¿Listo? Entonces, en su calculadora va a ser 105 por seno de 67. Verifique que esté trabajando en grados. Entonces voy a trabajar rápidamente con la calculadora de Google. Entonces la pongo en grados. Recuerde, acá siempre tiene que estar en dec, que significa degree, grados. ¿Listo?
Entonces realizo la operación. ¿Qué operación estoy haciendo? Estoy haciendo 105 por seno de 67. Entonces acá escribo 105 por seno de 67. ¿Listo? Doy igual y llevo 96,653. 96,653. Me quedaría así. Entonces, 96,653 sobre 0,945. ¿De dónde salió el 0,945? Pues hallé seno de 71. Mire, seno de 71, 0,945. Por último, realizo esa división. Haría 96,653 dividido 0,945. Me quedaría así. 102,27 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque es la medida de un lado, el lado B. ¿Listo? Y así de fácil se aplica el teorema del seno para hallar la longitud de un lado. ¿Qué me hace falta? El lado A. Vamos a hallar el lado A. Entonces parto ya de esta misma razón, la que conozco, 105 sobre seno de 71. ¿De dónde sale? Del triángulo inicial. Recuerde, conozco la medida del lado de 105 y el seno del ángulo que está enfrente de él, que sería 71. Entonces vuelvo y me llevo esta partecita para hallar el lado que me hace falta, que en este caso sería el lado A. ¿Listo? Entonces, comienzo con la misma razón que comencé en el caso anterior. 105 sobre seno de 71. ¿De dónde sale? De la información que tengo inicialmente. Conozco la medida del lado C y el ángulo C. Por lo tanto, puedo aplicar teorema del seno. 105 sobre seno de 71 va a ser igual a el lado A, que no conozco, por eso lo anoto con la letra A, sobre el seno del ángulo A. ¿Cuál es el seno del ángulo A? Seno de 42 grados. Entonces pondría seno de 42 grados. ¿Listo? Y espejo A. Entonces, este seno de 42 que está dividiendo pasa a multiplicar al 105. Me quedaría así. Y realizaría las operaciones correspondientes dándome el resultado del lado. Obtendría lo siguiente. Operando, obtendría que la medida del lado A es 74,347 centímetros. Y listo, acabé. Ya tengo las tres medidas de los lados y las tres medidas de los ángulos. ¿Qué me hace falta? Reemplazarlo en el dibujo del triángulo. Me quedaría así. Y obtendría la solución de mi punto. ¿Listo? Recuerde que este es el primer caso para aplicar teorema del seno, que aplica para el punto 1B y 2A, donde conozco dos ángulos del triángulo y la medida de uno de los lados. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2? Que en el punto 2 ya está el triángulo dibujado y en el punto 1 usted tiene que dibujarlo y ubicar los elementos. Entonces, si tiene preguntas, me las realiza. ¿Listo? Ya sea por WhatsApp o me las deja en la caja de comentarios. Que estén bien.